Entonces, para hablar de la trigonometría, que es muy importante, resulta que esto lo van a dictar en varias materias, en toda parte, mejor dicho. De todos los que estudian eléctrica, electrónica, mecánica, automotriz, lo que sea. Mejor dicho, es que aquí no hay, la trigonometría se necesita para todo. Señales, porque las ondas se basan en la trigonometría. Entonces, empieza a ser muy física, van a estudiar las otras materias de física. Necesitamos tener en cuenta varios conceptos de esto. Entonces vamos a empezar a entenderla desde el principio para que nos quede más sencillo manejarla, dominarla. Entonces, primero, ¿qué es la trigonometría? Entonces es la que se encarga del estudio del triángulo, digámoslo así. Trigo es triángulo y metría es medida. Entonces, digamos que estudia los triángulos, la medida del triángulo. Pero en específico no de todos los triángulos. Vamos a mirar unas cositas. Voy a hacer un repaso rápido y general de los tipos de ángulos. Entonces vamos a empezar acá. Para yo aprender a conocer los tipos de triángulos, necesito primero saber qué tipos de ángulos hay. No sé si lo habrán visto en el colegio o en otra materia, pero vamos a mirar acá. ¿Cuáles son los tipos de ángulos? El primero se llama ángulos agudos. ¿Cuáles son los agudos? Los que miden entre 0 grados y 90 grados. Más o menos casi todos los ángulos que conocemos. Por ejemplo, un ángulo de esto es un ángulo agudo. Más o menos casi todos los ángulos son agudos. El segundo ángulo se llama ángulo recto. ¿Quién se acuerda cuál es el ángulo recto? Es el que mide exactamente 90 grados. Que nosotros lo representamos como así, como una escuadrita. El 3 se llama ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo obtuso? Es el que mide más de 90, más, pero menos de 180 grados. Entonces vamos a representarlo aquí. Esto más o menos sería un ángulo obtuso. Que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y el ángulo de 180 también tiene un nombre que se llama ángulo llano, que es el que mide 180. O sea, lo que estamos aquí es construyendo un concepto importante, aunque el primer concepto que debe haber encontrado, pues debe haber determinado yo, es el de ángulo. Les voy a poner aquí esto. Entonces, tenemos, estos son los ángulos más importantes, está el ángulo nulo, el ángulo de vuelta completa, pero realmente este es uno de los, pues estos tres conceptos es porque se necesitan para ir hablando de ellos. Entonces, cuando yo tengo un ángulo, yo tengo lados y vértice. Esto que acá, donde se unen los dos lados, se denomina vértice. ¿Por qué es importante el vértice? Porque yo puedo nombrar el ángulo utilizando una letra mayúscula en el vértice. O puedo utilizar una letra minúscula al interior del ángulo. O puedo utilizar una letra griega al interior del ángulo, que lo hace mucho la trigonometría. O puedo utilizar un número. O sea, yo puedo nombrar este ángulo de esas tres formas, o de esas cuatro más bien, con una letra en el vértice o una mayúscula. Entonces, lo vamos a simbolizar con este gorrito. O lo puedo simbolizar con una letra minúscula al interior, una letra cualquiera. O lo puedo simbolizar con una letra griega. O lo puedo simbolizar con un número. Este gorrito lo que está diciendo es que estamos hablando de ángulos. ¿Listo? ¿Qué son los ángulos? Ángulos es toda esta abertura que está acá, que nosotros la podemos medir en grados o en radianes. Normalmente nosotros la medimos en grados utilizando el transportador, ¿cierto? Entonces, nosotros medimos esta abertura de dos maneras diferentes. Si la medimos
en la dirección contraria a las manecillas del reloj, se considera que es un ángulo positivo. Si la medimos en dirección de las manecillas del reloj, se considera que es un ángulo negativo. Entonces nosotros podemos encontrar con ángulos positivos y ángulos negativos medidos en radianes y medidos en grados. ¿Cuál es la diferencia de grados y radianes? ¿Quién me cuenta? ¿Qué saben de los radianes y qué saben de los grados? Si yo mido en grados, estoy midiendo la circunferencia que mide 360 grados. O sea que, por ejemplo, ahí yo estaría midiendo una porción de la circunferencia, ¿cierto? Digamos que acá, voy a poner aquí un circulito de los que ya está predeterminado acá. Entonces, yo sé que esta circunferencia completa, porque ya se midió, mide 360 grados, desde un punto donde inicia hasta cuando yo le dé la vuelta. Miren que la vuelta se la estoy dando contra las manecillas del reloj, para que sea positiva. Si se la doy así, sería negativa. Pero esta misma circunferencia, a pesar de que mide 360 grados, también mide 2pi radianes. Entonces son, digamos que, dos formas diferentes de medir. Yo puedo medir en grados o puedo medir en radianes y son escalas diferentes. ¿Qué vamos a aunar? ¿Qué vamos a decir? Vea, si 2pi radianes equivale a 360 grados, porque valen lo mismo, son equivalentes, entonces yo puedo hacer transformaciones de ángulos en radianes a ángulos a grados. Pero bueno, eso no lo vamos a andar mucho, pero ya saben que yo puedo escribir un ángulo en radianes o lo puedo escribir en grados. Y equivalen a lo mismo porque una vuelta completa es 360 grados o 2pi radianes. Ahora, ya sabemos qué tipos de ángulos hay. Pues los más importantes, agudo, recto, obtuso, llano. Ahora vamos a mirar qué tipos de triángulos hay. Empezamos diciendo que es un triángulo. ¿Qué es un triángulo? ¿O qué características tiene un triángulo? Tiene 3 lados, ¿qué más? ¿No más 3 lados? Muy bien, tiene 3 lados. Este también es un teorema importante. Tiene 3 ángulos. ¿Y qué más tiene? Se dice que también tiene 3 vértices. Aunque el vértice, los lados. Voy a hacer aquí el dibujito. Este es un triángulo cualquiera. ¿Que tiene qué? 3 ángulos. 3 lados, que son estos, voy a nombrarlos así, 3 lados. Voy simplemente a referirlos, y 3 vértices, que serían estos de acá. ¿Cierto? Estos son los vértices. Ahora, cualquier figura geométrica depende de los ángulos que tenga y de los lados que tiene. Entonces, miren lo que vamos a nosotros a hacer. En todos los triángulos nosotros vamos a ubicar el vértice, vamos a decir que este vértice se llama A, puede decir que se llama B, pues este vértice se llama C, este vértice se llama, perdón, B, y este vértice se llama C. Y acaba de decir aquí arriba que si yo le pongo al vértice una letra, así se va a llamar ¿quién? El ángulo, ¿cierto? Entonces este se llama el ángulo ¿qué? Se llama el ángulo A, se llama el ángulo B, y este se llama el ángulo C. Entonces, vamos con lo que les voy a decir, que va a ser muy importante para lo que vamos a ver ahora. El lado que sea opuesto a ese vértice, o sea, este, se llama lado opuesto, se debe llamar igual que el vértice, pero con letra minúscula. Siempre. Profesor, ¿debe cumplir siempre? Sí, debe cumplir siempre. O sea que, ¿cómo se llama este lado? B minúscula. O sea que, ¿cómo se llama este de acá? B minúscula. Profe, es que yo quiero ponerlo X, Y, Z. No, debe poner como se llama el vértice. Entonces, si usted nombró los vértices con letras mayúsculas, debe nombrar los lados opuestos con la misma letra minúscula.
Y eso va a ser muy importante para los teoremas que vamos a trabajar. ¿Ah? No, ya, porque ahí usted no estaría nombrando los vértices. Usted pone, si pone los números, tiene que poner adentro. Y ya estaría ya nombrando los ángulos. Entonces ahí sí a los lados usted podría darles otro valor. Pero recuerden eso porque esto va a ser parte de unos teoremas que vamos de la ley del seno, de la ley del coseno. Y eso se va a necesitar que los ángulos y los lados estén directamente relacionados. Entonces, no es de poca importancia, sino que, de hecho, casi, o sea, yo que he dado muchas veces geometría, bueno, esto fue una geometría, pero de hecho es muy importante que todas las figuras geométricas se nombren de esa manera. Que si yo nombro un vértice, al lado opuesto le ponga el mismo nombre, pero con letra minúscula. Entonces, en geometría uno construye un lenguaje. Eso hace parte de la trigonometría, hace parte de la geometría. Pero cuando uno empieza, por ejemplo, cuando empieza un curso de geometría, va a empezar diciendo, bueno, ¿cómo van a nombrar un punto? ¿Cómo se nombra un lado? ¿Cómo se nombra un segmento? Una recta, porque usted debe construir todo un lenguaje para poder llegar hasta acá, que ya son las figuras. Erika, ¿qué me va a preguntar? Sí, con cualquier letra, pues yo estoy poniendo ahí las tres primeras, pero puedo poner M, N, O y aquí ponerle M, N, o sea, ahí uno pone pues como las tres primeras, pero realmente son cualquier letra, ¿cierto? Entonces, tenemos los lados. ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros vamos a ejercer una relación entre lo que pasa con el lado y lo que pasa con el ángulo. Ángulo, lado. Va a crear una relación ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Se dice, profesor, ¿sí tiene relación? Sí. Las aberturas van a tener relación con las longitudes de los lados. Entonces, vamos a mirar acá cuáles triángulos existen y el que vamos a utilizar nosotros, que es el más importante. Aunque la trigonometría los estudia todos, nosotros vamos a centrar nuestro estudio en el rectángulo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de triángulos? El primer tipo de triángulo se llama triángulo acutángulo. Bueno, espere, lo voy a nombrar según sus ángulos. Según sus ángulos y según sus lados. Primero empecemos con según sus ángulos. O sea, voy a nombrar los triángulos según los ángulos que tengan. Si tienen ángulos agudos, se van a llamar acutángulos. Ese es el primero. Acutángulo tiene los tres ángulos agudos. Por eso necesitábamos primero saber que era un ángulo agudo, y que no lo supiera. Porque para yo decir que el triángulo es acutángulo, los tres ángulos deben ser agudos. Pues esperen que esto hoy está chiflado. El segundo triángulo se llama triángulo rectángulo. ¿Qué creen con el triángulo? No puede tener los tres ángulos de 90 grados, tiene uno solo. Tiene un ángulo de 90 y los dos ángulos, y los otros dos ángulos son agudos. Por eso es importante saber que es un ángulo agudo. Tiene un ángulo de 90 y los otros dos ángulos son agudos. Y el obtus ángulo tiene un ángulo obtuso y los otros dos agudos. Voy a hacer aquí el dibujito pequeñito. Por ejemplo, este es un acutángulo, así normal, todos los ángulos son agudos. Este sería un triángulo rectángulo, donde tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. Y el obtus ángulo sería como algo así. Este sería el obtuso, este serían los dos agudos. Pero aquí los nombramos según sus ángulos. ¿Cómo tienen los ángulos? Y los tienen agudos, rectos, obtusos. Pero también, esta sí se la saben ustedes, porque esa sí la ve uno desde el colegio, pues o la ve más. También se clasifican según sus ángulos, perdón, según sus lados. Si tiene los ángulos, los lados iguales, ¿cómo se llaman? Sí, que si lo han visto. Según sus lados. O sea, el primero, según sus lados, se llama equilátero. ¿Qué significa que tiene los tres lados iguales? Tiene los tres lados
iguales. El segundo se llama isósceles. ¿Cuál será el isósceles entonces? Tiene dos lados iguales. Les voy a poner aquí una pista también. El que tiene los tres lados iguales tiene los tres ángulos iguales. Por eso es tan importante la relación ángulo-lado. Si yo hablo de un triángulo equilátero donde los tres lados son iguales, también los tres ángulos son iguales. Y si yo hablo de un isósceles donde tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Eso se sigue cumpliendo. Por eso es importante lo que les decía ahorita, relación ángulo-lado. Entonces tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. O sea, también se cumple lados y ángulos. Y el tercero se llama escaleno, que tiene todos los lados diferentes. Tiene los tres lados diferentes. Esa es la clasificación de los triángulos. Entonces se clasifican en los ángulos que tengan, si son acutángulos, rectángulos, obtusángulos, y se clasifican en si tienen los lados iguales, que también, recuerden, lados y ángulos, en isósceles, en equilátero, isósceles y escaleno. Ahora, ¿cuál de estos triángulos es el más importante donde vamos a construir nosotros los fundamentos trigonométricos? Vamos a hablar del triángulo rectángulo. De donde salió el famoso teorema de Pitágoras, que es un triángulo famoso porque es un triángulo que se utiliza casi que para todo. Hasta ustedes hasta uno en el colegio le piden las escuadras. Las escuadras son triángulos rectángulos. En la universidad, los que estudian algo con diseño, pues yo no sé cómo será eso. Pero a ver, el triángulo rectángulo, ¿por qué es tan importante y por qué es especial? Vamos a dibujarlo acá. Lo que les dije de Pitágoras es una de las razones. Que me queda menos. Pero otra muy importante es que tiene los lados tienen un nombre específico. De hecho, por ejemplo, los que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Estos dos que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el que los une se llama hipotenusa. Ningún otro, o sea, este no tiene que los lados llaman Hortensia, Gabriela, no. Este es el único lado, el único triángulo, perdón, donde los lados tienen nombres. Y son nombres específicos, pues obviamente debido a la historia, porque los catetos, en griego, la palabra cateto significa que forman ángulo de 90, pues que están de forma perpendicular. Y esta hipotenusa, escuchen acá, es el lado más grande, lado mayor. Significa que este triángulo nunca va a ser equilátero. Jamás. Jamás va a poder yo, que estos tres lados sumen lo mismo. O valgan lo mismo, perdón, sumen lo mismo, no. Que estos dos sí, estos dos pueden medir lo mismo, pero este jamás, porque este siempre debe ser el lado mayor. Por práctica, por definición, este es el lado que une los dos catetos y siempre es el lado mayor. Entonces yo construyo los dos catetos, puede ser, este cateto puede ser igual a este, o sea que puede ser isósceles, pero no puede ser nunca equilátero. Puede ser escaleno también, este puede ser diferente de este y obviamente de este. Pero lo que nunca va a pasar es que este triángulo sea isósceles. Porque además, recuerden lo que les dije, perdón, equilátero. Porque les dije además ahorita que si es equilátero, todos los ángulos deben ser como. ¿Se imaginen que todos los ángulos valgan 90? No cumpliría tampoco la otra opción. Entonces, este triángulo tiene el ángulo de 90 y dos ángulos agudos, que nosotros podemos nombrar con letras griegas si queremos, o con números, o con letras mayúsculas en los vértices, como quieran.
Aquí los va a nombrar con letras griegas. Alfa y teta. O puede ser alfa y beta, o alfa y lambda, pues lo que sea. Aquí, alfa y beta. Para coger las primeras del alfabeto griego. Entonces, lo primero que tenemos que saber de este triángulo es que Pitágoras nos regaló un teorema maravilloso, que es el teorema de Pitágoras, que relaciona los lados del triángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? A ver. El cuadrado, pero es el área del cuadrado, o sea, voy a dibujarlo aquí. El cuadrado que forma la hipotenusa, en el cuadrado que forma el lado de la hipotenusa, vamos que aquí lo estuviera haciendo yo, y eso se puede construir y queda, o sea, queda exactico. En ese cuadrado caben los cuadrados que forman los catetos. Si yo hiciera un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí y otro cuadrado aquí, estos dos de este lado cabrían perfectamente en la hipotenusa. Entonces lo que dice Pitágoras es, le voy a poner letras a esto, voy a llamar la hipotenusa, la voy a llamar A, voy a llamar a este cateto, lo voy a llamar B, y este cateto lo voy a llamar C, para que tengan nombres. Lo que dice Pitágoras es que el cuadrado que forma la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que forman los dos catetos. Importantísimo, no hay absolutamente casi que ninguna materia que no utilice el teorema de Pitágoras. Para definir distancia entre puntos, para definir pendiente, para definir magnitud de un vector, para definir distancia entre electrones, para definir, no, es que hay mil utilidades, pues mil cosas donde uno utiliza el teorema de Pitágoras, que simplemente dice que el cuadrado que se forma en la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados que se forman en los dos catetos. Entonces, esto es lo que yo necesito saber del teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras tiene un asunto interesante, importante, y es que solamente habla de lados. ¿Qué pasa con los ángulos de ese triángulo? Entonces, los ángulos, por aquí alguien lo dijo ahorita, y es que todo triángulo también tiene un teorema. Ahí sí no lo cumple solamente Pitágoras, el triángulo rectángulo, sino cualquier triángulo, y es el teorema de ángulos interiores. ¿Qué dice el teorema de ángulos interiores? Debe dar 180. Ay, ¿esto qué? Entonces, teorema de ángulos interiores de un triángulo. Ojo que eso no lo dice solamente en el triángulo rectángulo, lo dice en todo. Entonces, es una condición de ser triángulo. O sea, si yo soy triángulo, debo cumplir con que la suma de mis ángulos sea igual a 180 grados. Si me da más o me da menos, no es un triángulo. Esa es una condición de ser triángulo. O sea que si yo tengo aquí el ángulo, vamos a ponerle letras. Si yo tengo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, debe sumar siempre 180 grados. Entonces me encuentro con un teorema que me relaciona los lados. Vamos al triángulo de acá. Voy a volver a este de acá. Entonces en este triángulo, ¿quiénes suman 90 grados? ¿Sumaría quién? No, los catetos no son los ángulos. Alfa, beta y el ángulo de 90. Es que yo ya tengo, es que aquí están los tres ángulos. Pero el asunto es lo siguiente. Yo ya sé que el recto mide ¿cuánto? Entonces, ¿cuánto tienen que medir estos dos? Bueno, entonces me simplifica porque ya sé que los dos ángulos agudos deben sumar 90 grados. Y estoy hablando de este mismo teorema. Estaría hablando de lo mismo. O sea, si usted tiene que tres ángulos miden 180, pero uno ya vale 90, usted sabe que los otros dos deben medir los otros 90. Entonces, eso sería como digamos que un axioma, no. Se llama corolario realmente en geometría. Un corolario es algo que sale de un teorema. Y podemos decir que en todo triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos suman 90 grados. Y escuchen algo que es importante.
Resulta que los dos ángulos que sumen 90 grados llaman ángulos complementarios. Por eso tienen un nombre más bonito todavía. O sea, se llaman complementarios. Y dos ángulos complementarios de ahora en adelante van a tener unas relaciones súper bonitas. Por ejemplo, si estoy hablando de física, yo pongo en un movimiento parabólico dos ángulos complementarios, o sea, que sumen 90 grados, lo pongo por ejemplo, en un cañón. Yo pongo un ángulo de 30, disparo, cae allí. Luego pongo un ángulo de 30, disparo, caen en la misma parte, solamente por el hecho de ser complementarios. Entonces, los ángulos complementarios, incluso en la naturaleza, tienen características muy interesantes. De hecho, vamos a mirarlo acá, para que me crean que eso se cumple por el solo hecho de que sean complementarios. Entonces, la matemática o esa trigonometría, yo creo que es la parte que más se acerca a describir el mundo real. ¿Ah? No, 90 no tiene complemento. Sería 0. Sería 45. Exactamente, lo cogiste perfecto. Mire, por ejemplo, acá. Supongamos que yo tengo un ángulo vamos a poner dos ángulos complementarios. 40. Vamos a ver que dispare. Y luego a ponerlo en cuánto. ¿Cuál sería el complemento? 50. Vamos a que dispare. Por el solo hecho de ser complementarios. Ah, eso de pronto no, se cumple con esos dos. No, vamos a cumplirlo con 35. ¿Cuál sería el complemento de 35? 55. O sea que en la naturaleza incluso la trigonometría, mejor dicho, yo creo que es una descripción de la naturaleza realmente. Que se van a dar cuenta después, que es que una onda periódica, es que una onda de radio, que es que una ola se puede escribir a través de una función trigonométrica. Entonces eso no es algo que simplemente sean números, es algo que describe realidades y por eso es tan importante. Para mí pues la trigonometría es fundamental. Entonces miren, recuerden cómo se llaman entonces ángulos complementarios. ¿Por qué son complementarios? Porque suman 90 grados. Pero volvemos a otro asunto. Tenemos dos teoremas, uno que relaciona lados y otro que relaciona ¿qué? Ángulos. Pero entonces no hay ninguno que cruce ángulos con lados. Están aquí aislados. Teorema de Pitágoras, los lados, la suma de los lados, bueno, los catetos, esta cosa. Los ángulos están por acá. Entonces, cuando se cruzan ángulos y lados, que era lo que yo les decía al principio, que por eso era importante saber nombrar los ángulos y los lados, porque hay un cruce entre los dos. Y eso lo hacen, son ya las razones trigonométricas. Cuando yo hablo de razones trigonométricas, esa trigonométrica, ya estoy hablando de una relación entre ángulos y lados. Pero por ahora en el triángulo rectángulo. Trigonométricas. Ah. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Vamos a mirar acá. La primera relación trigonométrica, voy a poner aquí el triángulo primero antes de seguir. Son, voy a poner las mismas letras griegas, o no sé si puse las mismas de ahorita. Puse fue beta, ¿cierto? Se llamaba A, ¿veis? Estoy recreando el triángulo. Entonces vamos a mirar cuáles son las razones trigonométricas. La principal, la primera, se llama el seno. Y esta razón trigonométrica la vamos a abreviar como seno. Y equivale a decir cateto opuesto
sobre hipotenusa. Ahorita lo miramos. La segunda se llama coseno y equivale a decir cos. ¿Y habla de qué? De cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera se llama tangente. Por ahora vamos a aprender estas. Se abrevia tan y va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí ustedes me van a decir o van a estar pensando que finalmente yo no estoy hablando sino de catetos, hipotenusa, no estoy hablando sino de lados. Pero es que aquí entran a jugar estos nombres de opuesto y adyacente, que hacen parte de la esencia del seno y del coseno. Y de la tangente, pues, pero finalmente las dos más importantes son el seno y el coseno. Entonces, cuando yo hablo de catetos, que ya sabíamos desde ahorita que estos son los catetos, lo habíamos nombrado ahorita como catetos, además son los que forman el ángulo de 90, por definición, de hecho, por definición conceptual, cateto es lo que forma ángulo de 90. Pero ¿cómo me doy cuenta yo cuando un cateto es opuesto y cuando un cateto es adyacente? Me doy cuenta es por el ángulo. Entonces, es muy diferente que yo trabaje con alfa o trabaje con beta para poder determinar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Si yo trabajo con el ángulo alfa y yo tengo estos dos catetos, ¿quién es el opuesto de alfa? ¿B o C? C. A C, yo lo llamo cateto opuesto. Si yo trabajo con beta y estos son los dos catetos, ¿quién es el opuesto? ¿B o C? ¿Quién es el opuesto de este? B. Entonces, depende el ángulo donde yo esté, o el ángulo que yo esté utilizando, voy a saber quién es el cateto opuesto o quién es el cateto adyacente. Obviamente, ya, si yo estoy parado en beta y este es el cateto opuesto, obviamente este tiene que ser el adyacente. Si no tengo sino dos opciones. Si este es el opuesto, este es el adyacente. La palabra adyacente realmente significa al lado. Si yo estoy adyacente, estoy al lado. Hasta el salón adyacente mío es aquí. Entonces, si yo tengo beta, obviamente el adyacente va a ser C, el que está al lado, cateto adyacente. Entonces vamos a ponerlo aquí, porque va a ser diferente esto. Yo tengo seno de alfa. Y el concepto me dice que el seno es cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa. Con la hipotenusa yo no tengo ningún problema, la hipotenusa siempre es la misma. Pero ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? ¿Sería quién? C. Ah, es que si yo pongo B, está malo. Es que por eso usted tiene que saber con qué ángulo está trabajando. Está trabajando con alfa. Y el cateto opuesto de alfa es C. Ahora, ¿cuál sería el seno de beta? ¿Cuál sería el cateto opuesto? La B. ¿Y cuál sería la hipotenusa? La A. Punto. Entonces, el seno de alfa es diferente del seno de beta. Claro, porque es que son diferentes ángulos. Entonces, porque hay gente que dice que vamos, el seno es igual. ¿El seno de quién? O sea, esto no tiene sentido si yo no sé en qué ángulo me estoy parando. Profe, entonces perdí porque no le puse. Si es que usted no pone ángulo, no está diciendo nada. Yo no puedo hablar de cateto opuesto si yo no sé en qué ángulo estoy parándome. Entonces, el seno por sí solo no es nadie, no es nada. El seno vale cuando yo conozco el ángulo para poder determinar el cateto opuesto. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con eso. Es que yo no le pongo porque no es que no lo ponga porque no es que usted crea o no crea, es que se tiene que poner. Porque el ángulo determina en dónde estoy parado yo para determinar el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Cuál sería el coseno de alfa?
Voy a poner aquí, ¿qué sería qué? ¿Cateto qué? Si ya utilicé el primer cateto que fue B, pues en coseno tengo que utilizar el otro cateto y la misma hipotenusa. Ahí ni siquiera deberían titubear. Yo no necesito ni mirar el triángulo. Si yo ya utilicé este cateto, entonces ya tengo que utilizar el otro. ¿Cómo utilizar el mismo? El mismo es el adyacente y opuesto. No. Y entonces, ¿cuál sería el coseno de beta? Claro, C. La hipotenusa es la misma para ambos. Entonces sería C sobre A. Ahora, la más fácil que de todas, que es la tangente. En la tangente me dice que solamente tome el opuesto del adyacente, o sea, que elimine la hipotenusa. Entonces es como tomar el primero de A de seno y el primero de coseno. O sea, C sobre B. O sea, estos dos. O sea que aquí, ¿cuál sería? Y listo. Si yo necesitara las otras razones trigonométricas, estas son las principales, por eso son las que están en la calculadora, porque las otras dependen de estas. Las otras se llaman así, se llaman, pero la idea es que se la aprendan hacia abajo para que les quede más fácil. Seguiría cotangente, que la abreviamos cot. Secante, la vamos a abreviar así como sec. Y la última sería cosecante, que obviamente no la podemos abreviar cos, que sería como coseno, entonces la abreviamos CSC. En la mayoría pues de las partes. ¿Qué les voy a mostrar aquí? Me voy a devolver. Estas razones trigonométricas es escribir esto mismo, pero al revés. O sea que empiezo escribiendo ¿qué? Cateto adyacente sobre opuesto. Por eso es bueno que la aprendan, perdón, no por es sobre opuesto, sobre. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué seguiría en la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y qué seguiría en la cosecante? Listo. Es simple, por eso les digo que es bueno que la aprendan en orden, porque de aquí para abajo es como escribirlas al revés. Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos a ver. ¿Cómo me quedaría la, bueno, aquí no me va a caber. ¿Cómo me quedaría la tangente, la cotangente de alfa? La secante de alfa. Y la cosecante de alfa. Ah, es eso. Las voy a poner, ¿quién las pongo aquí? La cotangente me queda B sobre C. La secante me queda A sobre B. Y la cosecante me queda A sobre C. ¿Ah? ¿Cómo me quedan estas de aquí? A ver, cotangente de... Ah, venga, aquí me equivoqué en algo. Esto es beta. ¿Cómo me queda la cotangente de beta? C sobre B. La secante de beta. La cosecante de beta. Eso es lo que uno necesita saber y eso es lo que la gente dice que no sabe. Uno dice, ¿cómo es que usted no sabe que tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa? O sea, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, lo que usted necesita saber es seno y coseno. Ya lo demás lo construye a partir de eso. Venga, miremos uno completo que les va a mostrar otra magia. Es que la trigonometría tiene muchas cosas. Miren este, voy a poner un triángulo cualquiera. De hecho, lo voy a hacer al revés para que no sea siempre el mismo triángulo. Voy a poner aquí, no sé, beta y teta. Ah. Y aquí voy a poner otras letras diferentes. No sé, M, N, P, pues puede ser así. Ahorita lo hacemos, la prima clave lo hacemos con números. Con Pitágoras, utilizamos Pitágoras, la prima clave le enseñó con números. Que ya vamos a empezar el examen. Pero les voy a mostrar esto. ¿Cuál sería el seno de teta?
Y también el seno de alfa, de beta, vamos a sacar los dos. A ver. El de teta es P sobre M. ¿Y cuál es el de beta? Listo. ¿Cuál sería el... Vea, les voy a contar algo. Es más, no sé, no necesito saber más. Ya me sé todas las otras yo. Vamos a mirar. Pero les voy a mostrar un pastel más grande todavía. Ojo aquí. Este. ¿Cuánto es? N sobre M. Lo mismo que me dio acá. Ni siquiera tengo que volver a mirar. Entonces, ¿cuánto me va a dar coseno de beta? Tangente de teta. P sobre M. Aquí, tangente de beta. Venga, aquí yo hice M, es N, sí, perdón. N. Y aquí sería N sobre. Resulta que la cotangente es esta. O sea, y la cotangente de acá es esta. O sea, y que ya tengo que estármela aprendiendo. ¿Cuál sería la secante de teta? M sobre N. ¿Y cuál sería la secante? ¿Cuál sería? M. ¿Cuál sería entonces la cosecante? ¿Y cuál sería la cosecante? Resulta que estos ángulos, que se llaman ángulos complementarios, ya se los dije ahorita, el seno de una es el coseno de la otra. Les voy a mostrar en la calculadora. Si la tienen ahí a la mano, sáquenla en un momentico. Yo no sé por qué se me dañó la calculadora de acá. Yo tenía una descargada acá. Pongan seno de 30. ¿Cuánto da? Un medio, listo. ¿Cuál es el complemento de 30? 60, ¿cierto? ¿Cuál es el coseno de 60? Coseno de 30. Es así. Es así. No, es así. Seno de 30, coseno de 60. Que se cumpla esto. Supongamos que este sea el coseno de 30 y este sea el seno de 30 y este sea el coseno de 60. Y deben dar lo mismo, es lo que yo acabo de mostrarles. O sea que si yo tengo el seno de los dos ángulos, yo puedo construir todo lo otro a partir de ahí. Construyo el coseno utilizando este seno, construyo este coseno utilizando este y empiezo a construir todo. O sea, tener los complementos, los ángulos complementarios, va a pasar con cualquiera. Si usted quiere decir, ¿cuál es el seno de 20 y cuál es el coseno de 70? A ver si se cumple también con esos dos. Se tiene que cumplir. Se cumple si el seno es de 5 y el coseno es de 85. De cualquier ángulo, de cualquiera dos ángulos que sumen 90. Porque se está cumpliendo esta relación trigonométrica. Entonces, por eso es tan importante conocer las bases de la trigonometría, porque de hecho se va a utilizar en muchas cosas. Entonces, lo más importante es que por ahora se vayan aprendiéndose esto de acá. Esto no lo tenemos que saber en orden. ¿Cuánto vale seno? ¿Cuánto vale coseno? ¿Cuánto vale tangente? ¿Cuánto vale cotangente, secante, cosecante? Y cómo se relaciona. Si ustedes saben eso, ya tienen un pie adelante en todo el proceso de la trigonometría para poder hacer este proceso de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a guardar de los cuadernos para que hagamos el quiz. Van a sacar solamente una hojita.